Formativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV. Hoy el micrófono no está prendido. Voy de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Una disculpa por el micrófono, pero ya estoy aquí con ustedes y con un tema importantísimo. Al fin, el gobierno federal se decidió a hacer un censo claro, cierto, certero, verdadero, justo y necesario de los albergues que hay en la República Mexicana, tanto para niños como para ancianos, como para personas con enfermedad mental, personas con adicciones y indígenas también. Entonces son grupos vulnerables que por alguna causa, que todos conocemos, por cierto, la fractura familiar, el desempleo y la pobreza, han orillado a los familiares a dejar a sus seres más queridos y más vulnerables y más débiles en albergues. Pero el problema de los albergues en México es que la poca supervisión que ha habido ha ocasionado que haya lugares espantosos que parecieran lugares de desechos humanos, unos lugares horrendos, y ha habido casos publicados por la prensa donde se han denunciado estas situaciones. Lamentablemente todavía hay albergues que siguen en condiciones deplorables, en una inanición espantosa para sus supuestos beneficiarios y apenas con este censo es que el gobierno va a poner atención, porque se dará cuenta al visitarlos que hay unos muy dignos, preciosos, que son modelos institucionales a replicar y que hay otros que no tienen nada que ver con lo que uno espera de un albergue, que debe suplir a la familia y compensar la lejanía con respecto de la familia, no solo suplir, sino además compensar, dar algo extraordinario para pues aliviar un poco el corazón y el alma de aquellos que se sienten abandonados de la familia. Entonces, por lo menos para que se den una idea, hay 879 albergues para niños y 1020 para ancianos. Pero hay cifras también muy fuertes del número de asilos para indígenas, para personas con enfermedad mental, para personas con enfermedades incurables también, personas con VIH o SIDA, están en albergues, ¿no? ¿Cómo estás? Me hice una introducción muy grande y muy larga porque de verdad es un tema en el que quiero que pongamos mucho énfasis. Raúl Anaya Núñez, director general de profesionalización de la asistencia social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, aquí en México. ¿Cómo estás? Muy bien, agradecidos con esta invitación, Tere, a participar en esta... a comunicar esta idea que hoy ya tenemos, por fortuna, como resultados firmes en un esfuerzo que, como bien señalabas en esta introducción, nos permite por primera vez en este país tener datos certeros sobre un tema que creo que todos es relevante. Un reclamo social. Está clarísimo, sí. Es clarísimo el reclamo social, en dónde están aquellas personas que por una condición de vulnerabilidad deben ser alojados en algún centro dependiente o no de las instituciones públicas del Estado. Bueno, se habla de un universo de 5.939 albergues registrados, pero se ha censado al 79%, es decir, 4.700. ¿Qué significa esto? Si hay 5.939, ¿por qué solo se han visitado 4.700? Tal vez valdría la pena hacer un poquito de recuento de cómo es que se genera el censo. Las cifras de pronto no son tan rígidas como las creemos. Esta es una iniciativa que surge de la idea de instituciones como Indesol, el DIF nacional, y el INEGI, para identificar justamente en dónde están los que denominamos, para efectos de la estrategia del censo, centros de alojamiento. Es decir, aquellos espacios en donde se alberga alguna persona que presenta alguna condición de vulnerabilidad.
Para poder integrar este censo, el primer trabajo que hicimos fue identificar en dónde estaban algunas otras fuentes de información que nos dijeran sobre dónde podíamos ubicar y qué características tenían centros de esta naturaleza. ¿Y acudieron, por ejemplo, a las juntas de asistencia privada? Correcto. Tuvimos entonces una participación muy interesante, no solamente del propio Indesol, que tiene un registro de más de 10,000 organizaciones de la sociedad civil con distintas motivaciones. Bueno, habla de 32,000. Hablan de 32,000, justamente el volumen es enorme. Acudimos a las juntas de asistencia privada, que lamentablemente solo tenemos 16 en el país. Acudimos a los DIF de las entidades federativas. Revisamos algunos de los directorios que existían ya. Por ejemplo, el SAT tiene un registro de todas las organizaciones que son donatarias autorizadas, que es el proceso que les genera la Secretaría de Hacienda. Y el propio DIF tiene una herramienta que se llama Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social, que hemos empujado mucho para que sea uno de los elementos que nos facilite la comunicación entre organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil con la población. Entonces, con esta primera base, se identificaron justamente estos 5,940 casi albergues, y el trabajo que se hizo fue un primer trabajo fino de identificar si estos albergues efectivamente existían. Entonces, el INEGI hizo un gran trabajo para poder salir al campo en un primer momento y ver de esos 5,900 que conformaban este primer gran universo, cuáles sí existen, cuáles no existen, si los domicilios eran realmente los correctos o no. Y de ahí se llegó a identificar, con los datos que nos aportaron las juntas de asistencia privada, con los datos que nos aportaron los DIF estatales, se llegaron a identificar 4,701 centros de alojamiento. La definición que tomamos en ese momento es que los centros debían ser censados con independencia de que hubiera población residente o no. Es decir, si el censo existe, si el censo está registrado, haya o no una persona en ese momento alojada, se tomaron los datos de esos centros. Y resultó que en 4,517 sí había población residente. Es correcto. El dato es que de los 4,701 que se censaron al final, en 4,518, que significa más del 96%, nos encontramos con población residente al momento de la visita del INEGI. Ahora, para personas con adicciones hay 1,782, para adultos mayores 1,020, para menores de edad 879. Hospitales psiquiátricos 62, hospitales de enfermedades incurables 38 y albergues para indígenas 27, ¿cierto? Así es. Esos son los datos que nos registra ya los tabulados finales que nos reporta el INEGI, que fueron publicados en el mes de diciembre del año pasado. Es muy interesante porque el volumen no necesariamente corresponde ni a la magnitud ni a la complejidad de la infraestructura con la que nos encontramos. Es más fácil encontrarse este volumen en centros de rehabilitación para personas con adicciones, dada la naturaleza del propio centro. ¿Llaman más la atención? La complejidad, a veces muchos de estos centros se conforman en casas, que después pasan a formalizarse como centros de atención. Son algunos con residentes, muy pocos residentes, o muy pocos son los que tienen un volumen grande de residentes, y esos son precisamente la importancia de los datos que hemos venido encontrando, la posibilidad de contrastar entre ellos. Y otro dato importante es que la mayoría son regenteados por organizaciones de la sociedad civil, por el sector privado. Eso es muy interesante. Del universo total de los centros que se censaron, solo el 7.9%, casi el 8%, son públicos. Hay un 7% en el que no logramos identificar si eran operados por recursos públicos o eran privados. El resto son organizaciones de la sociedad civil, sociedades anónimas, sociedad civil organizada, que es la que está cargando con el mayor peso, digamos, en términos del trabajo que se hace
para atender a toda esta población. Sin embargo, aunque sean privados, tienen que ser supervisados por una autoridad gubernamental. El principio que orienta todo este esfuerzo es que para poder mejorar tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos y cómo estamos. Es muy difícil generar una labor de supervisión cuando muchas veces no tenemos identificado a la gente o tenemos domicilios que no existen ya, o organizaciones que nacieron en algún momento, tuvieron alguna intervención y después desaparecieron. De manera tal que era muy importante tener este primer registro. Y en eso realmente estamos muy contentos, porque con este trabajo coordinado con la sociedad civil hemos logrado identificar por primera vez estos centros. No son el total de las organizaciones de la sociedad civil que hacen trabajo para población vulnerable. Son solo los centros en donde se presta alojamiento. Es decir, todavía estamos hablando de un universo acotado. Pero muy importante, avanzar, el universo más importante, digamos. Porque en los otros espacios abiertos, donde el papá, la mamá o los abuelos están al pendiente de los niños, por ejemplo, o de los enfermos, bueno, pues hay adultos responsables, ¿no? Pero en los centros solamente son los que están ahí de adultos responsables de los centros, ¿no? Y vemos casos como el del albergue de la mamá Rosa, o tenemos otro que es el de la madre Inés, que le llaman a una señora que está en Texcoco y tiene también un centro muy semejante al de la mamá Rosa, y las autoridades no han dicho nada, no lo han corregido, ¿no? O centros donde solo tienen capturada a gente vulnerable y ahí la tienen viviendo para pedir donativos, y luego esos donativos los venden en misceláneas, entonces se presta a mucho mal manejo, ¿no? Esto que comentas, Tere, es muy importante. Para poder llegar a conocer quiénes son, qué características tienen, recurríamos de manera regular a la información que podíamos disponer de manera dispersa, de manera aislada, ya sea por los DIF de los estados, ya sea por las juntas de asistencia privada, o por algunos otros organismos que asociaban a algunas organizaciones de esta naturaleza. Hoy tenemos la certeza de que este número de instituciones, este número de centros de alojamiento que hemos identificado, al menos a septiembre del año pasado, que fue cuando se levantó el censo, era un número que se pudo identificar uno a uno y del que se pudieron definir toda una serie de características particulares que para nosotros resultaron relevantes. ¿Qué se midió? ¿Qué se identificó en el censo? ¿Qué podemos encontrar en el censo? Primero, desde luego, los servicios que ofrece el propio centro. Si nosotros entramos ahora a la página, nos vamos a encontrar que hay un rubro ahí de cerca de 700 instituciones que dicen otros tipos de alojamiento, porque de pronto es muy difícil identificar si su población es solo menores, si su población son adultos mayores, si tienen... Pero eso era importante saberlo. Estos casos como los que tú comentas hace un momento son casos en los que se presentan híbridos que hay que identificar con toda claridad para poder establecer las políticas que se requieran desde la supervisión hasta, ¿no?, el seguimiento que hay que hacer con estas instituciones. Sí, la reorganización de esa gente que tienen allá viviendo, adultos con adultos, niños con niños y no todos revueltos, ¿no? Así es. La identificación de las características del alojamiento era para nosotros muy importante, saber quiénes están, qué grupos conviven ahí. Y dices entonces, que hay 700 que son de todo tipo de gente. Esto es gravísimo. Hay un número, son 370 los centros que tienen, digamos, no una definición precisa dentro del resto de las categorías que nos comentaste hace un momento. 370 centros que pueden tener esta mezcla, ¿no? O que pueden ser, por ejemplo, centros que se crean para dar albergue temporal a familias que acompañan a un paciente que llega a hospitalizarse a un hospital público. Albergues temporales, nada más. Muy temporales y que no necesariamente tienen esta condición de registro, que eso es algo muy importante, que son familias que se organizan
y que no necesariamente van a ir a identificarse con Indesol o con la Junta de Asistencia Privada como un centro de esta naturaleza, pero que están ofreciendo el servicio. Pero que además resulta peligroso, porque la trata de personas se filtra por ahí. Ahora, algo ahí que es muy importante, la propia comunidad se convierte en un agente de información. En muchos de los casos, el propio INEGI en los recorridos que hizo, ¿no?, identificando si algún centro estaba en el domicilio que se había reportado en algún momento, la propia comunidad dice, no, este centro ya no está aquí, este ya no opera, o bien opera en otro lado, o era un centro que tenía esta naturaleza y ahora tiene otra naturaleza. Y entonces, va dando pistas. Va dando pistas justamente. Nos parece que ese es un punto relevante, y entonces conseguir esta información de las características de los centros para nosotros era muy importante. 2, identificamos las características de la población residente de los centros, es decir, a quiénes están atendiendo, qué población es la que se atiende ahí. Y con todo el cuidado que debemos tener ahora por la condición de protección a los datos personales, lo que se generaron fueron estadísticos básicos sobre la población residente. Eso nos da también una orientación en torno a qué hay que hacer con esa población y cómo podemos apoyar para que esa población tenga las mejores condiciones. No nos quedamos ahí. ¿Te habrás encontrado casos de niños sin acta de nacimiento o personas no identificadas? Esa es una característica muy interesante. Por fortuna, el número de personas que nos encontramos sin registro fue muy pequeño. Cerca del 1% de la población residente tiene esta condición de no identificación. ¿Que estamos hablando de cuántos? El volumen, no quisiera ahorita errar en términos de las cifras, pero estamos hablando de cerca de más de 100,000 residentes, el 1% serán menos de 1,000 residentes fueron los que se encontraron bajo esta condición. De todas las edades, en todos los tipos de centros, no estamos hablando solo de niños, no estamos hablando solo de indígenas, sino estamos hablando de todos los tipos de población que están atendiendo estos albergues. Yo calculé unos 250,000, ¿sabes?, residentes. En términos del volumen de residentes generales. De los 4,700 lugares, yo calculé unos 250,000 residentes. El número que se identificó de todos los albergues, de todos los centros que se censaron, fue de 118,000 residentes. 118. Es el dato preciso, son 118,904 residentes, ¿no? De los cuales, por cierto, es muy interesante porque hay un equilibrio de población, es decir, la población femenina y la población masculina está más o menos equilibrada si lo vemos en términos globales, ya no si lo analizamos por tipo de centro. Te vas a encontrar que en los centros, por ejemplo, para personas con adicciones, el mayor volumen de población son hombres. Sin embargo, si tú pasas a las casas hogar para adultos mayores, el mayor número de personas residentes en estos centros son mujeres, ¿no? Entonces, la composición de la población varía dependiendo del tipo de centro. ¿De personas con enfermedad terminal? ¿Qué son? ¿Más mujeres que hombres? ¿O de personas con enfermedad terminal podemos encontrar algunos datos que son interesantes. Déjame hacer aquí uso de los datos que el propio INEGI nos reporta. El 44.7 son mujeres, el 55.3 son hombres. Es decir, no hay un desequilibrio tan fuerte entre unos y otros, ¿no? Tal vez los que llaman más la atención son estos dos que te refería. Incluso cuando hablamos de casas hogar para niñas, niños y adolescentes, la población de niñas es un poquito mayor a la población de niños, pero nos referimos a condiciones mínimas. Estamos hablando de 52, 53% de niñas, 47% de niños, y eso, pues como sabemos, también es un dato que varía, ¿no? Ahora, de regreso de este corte, vamos a tu tema, que también es nuestro y es el que más nos interesa. ¿Cómo van a profesionalizar los servicios de los albergues en México? ¿No? ¿Cómo no? Que es importantísimo poder reestructurar cada uno de estos espacios donde se albergan personas súper vulnerables y cuál va a ser el modelo institucional para cada etapa de la vida y para cada tipo de personas.
Y sobre todo, ¿qué van a hacer con esos 370 y tantos lugares donde hay población mixta? Enfermos mentales, con personas que no tienen enfermedad mental, pero que tienen alguna discapacidad física, adultos mayores, con niños, con bebés recién nacidos que fueron hallados en la basura, en fin, poblaciones de verdad que dicen, ¿a dónde lo mando? Y dice la Procuraduría, pues a la casa de la Madre Inés, ¿no? Y la casa de la Madre Inés ya revienta por las ventanas gente y no hay quien les esté dando un seguimiento y una estructura digna para el servicio de esos beneficiarios que sufren tanto por el abandono familiar. Vamos y volvemos. Continuamos en Anunciación TV. Raúl Anaya Núñez, director general de Profesionalización de Asistencia Social del Sistema DIF Nacional. Pues ya vamos con tu tema, pero así una súplica. ¿Qué van a hacer con los 372 albergues de población mixta de inmediato para reordenarlos, reestructurarlos, dividir a la población, abrir nuevos patronatos? Aquí intervenimos muchos actores. No es un tema unilateral, no es un tema que se atienda desde una sola oficina de gobierno o desde uno solo de los entes de la sociedad civil conformados para darle organización y cabida a todos estos espacios que hoy nos ayudan a atender a la población. De población mixta, los más involucrados son de inmediato Protección Civil y Procuraduría. Hay en esto múltiples factores también, y quiero comentar, por ejemplo, uno de ellos. En diciembre del 2014 se publica la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el 2015 se publica el reglamento de la ley. Y acá lo tengo. Dentro de las situaciones que prevé el reglamento de la ley, nos señala que todos aquellos centros de asistencia social, que así los define la ley, centros de asistencia social, orientados a la atención de niñas, niños y adolescentes, deberán pasar el día de hoy
por una supervisión, por una autorización y por un registro. Desde luego los datos del censo hoy nos dan la posibilidad de identificar estas 879 espacios que comentabas hace un rato como un punto de base, un punto de partida, sabiendo dónde están, qué características tienen, a qué se dedican, para poder empezar a dar cumplimiento a los elementos que ya hoy la ley nos mandata. De manera tal que la atención a este grupo de población es una atención ya prevista por ley y que hoy la Procuraduría, ¿no?, la recientemente creada Procuraduría Federal de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, está recuperando como una de sus principales líneas de actuación. Hay una dirección general definida ex profeso para eso. ¿Y les va a dar tiempo de aquí al 2018? Lo que creemos es que tenemos una línea de base, creo que hay un programa de trabajo muy bien diseñado y que también nos parece que hay que tener mucho cuidado en la forma en la que vamos avanzando. Si tú pones los raseros muy altos al calificar este tipo de organizaciones, lo que puede llegar a pasar es que en algún momento, por no cumplir con el total de los requerimientos en un primer momento, dejes a mucha población desprotegida. Entonces, aquí hay que generar equilibrios muy importantes entre el gran trabajo social que se hace por estas organizaciones, ¿no?, y el cumplimiento de la ley. Dime una Estos cosa. equilibrios Antes, es justo lo que buscan. Muy importante, y están muchas instancias involucradas. Así es. Sociedad civil, vecinos de cada lugar donde están albergadas las personas, los policías, la Procuraduría, Protección Civil, muy involucrados, ¿no? La Secretaría de Salud, etcétera. Dime, de acuerdo con este trabajo que han hecho, que es extraordinario, maravilloso, todo México lo clamaba por tener un censo de albergues, sobre todo por las cifras que se nos han dado. 2 millones de niños fuera del ámbito familiar y 50,000 niños desaparecidos en la República Mexicana, ambas cifras. ¿Tú dirías, ya no crean en esas cifras, estamos comenzando de nuevo y no podemos asegurar que haya 2 millones de niños fuera del ámbito familiar, ni 50,000 desaparecidos? Hacer ese tipo de aseguramientos es muy complejo. Yo creo que finalmente quien hace ese tipo de aseveraciones debe tener algún referente para hacerlo. No nos olvidemos, Tere, que un censo es un estudio que se practica un día y al día siguiente nuestra realidad puede cambiar, ¿no? Este censo lo levantamos en septiembre del 2015 y seguramente hay cosas que ya de estas cifras han venido modificándose para acá. Entonces, ¿por qué lo dieron a conocer apenas ahora si fue en septiembre del 2015? Los resultados de un censo son... El censo se levantó en septiembre del 2015. ¿Y los datos ya organizados? Los datos organizados están disponibles desde el mes de diciembre de 2015, de manera tal que hay incluso un récord en términos de la presentación de primeros resultados para un censo de esta naturaleza. En menos de 3 meses tuvimos los resultados básicos, los tabulados básicos les llama el INEGI, que ya nos dan información de esto. Hemos hecho una tarea de difusión primero a quienes han sido, digamos, los colaboradores cercanos del centro y que son aquellos que están involucrados con los propios centros de alojamiento, que generan o que evalúan política pública en relación a este tipo de centros. Y el darlos a conocer bajo la estrategia que se hizo hace un par de semanas en las instalaciones de Indesol fue básicamente teniendo en mente 2 situaciones. La primera, hagamos uso de esta información como elemento de toma de decisiones. Saquémosle jugo a esto que tú le llamas la riqueza, algo justo, algo que nos merecíamos para poder trabajar en materia de asistencia social con las personas que están alojadas en estas instituciones. Y la otra es, ¿qué vamos a hacer para que estos datos no se desactualicen? Es decir, ¿qué tarea tenemos que hacer entre todas las instituciones, entre todas las organizaciones, para que los datos que hoy están en ese censo sean datos que podamos mantener vigentes? Y entonces apenas van a diseñar el plan de acción. Estamos trabajando justamente, esta fue una convocatoria amplia a instituciones y a organizaciones de la sociedad civil, participaron las juntas de asistencia privada,
participaron algunas organizaciones específicas de la sociedad civil interesadas en mantener este mecanismo de difusión de información. Participaron, convocamos a prácticamente todas las instituciones públicas que tienen que ver con los alojamientos que están incorporados en el censo, y la idea es por grupos, porque esto no se puede atender de manera genérica, por grupos, con temas, en función de la naturaleza y de las atribuciones de cada una de estas organizaciones, ir definiendo también mecanismos que nos faciliten eso, hacer uso del censo como herramienta de toma de decisiones, como una herramienta para la evaluación de políticas públicas y para la redefinición, el replanteamiento de políticas públicas en esta materia. Ahora, todo el personal, que veo que son 32,000 voluntarios los que trabajan en estos albergues, deberían ser capacitados en el DIF nacional de acuerdo con la ley, al menos los albergues de niños, que deben ser capacitados y acreditados, certificados por el DIF nacional para poder trabajar con esa población. ¿Lo van a lograr? Estamos trabajando, yo te decía hace un momento, uno de los primeros pasos que teníamos que hacer era conocer la magnitud. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos conformados? Por ejemplo, la fuerza que mueve a todos estos centros son más de 86,000 personas. Aquí mencionan 32,000 voluntarios, ¿no? Fíjate, de esas 86,000 personas, 31,000 son voluntarios. Es decir, el 36% de la fuerza que mueve a estos centros es trabajo voluntario. Apenas el 64% son trabajadores. Y si tú ves la composición de los trabajadores y si tú ves la composición de los voluntarios, bueno, ya nos lleva una complejidad mucho mayor, no solo en términos de calificaciones, sino de tiempo de trabajo, espacio de dedicación. Y desde luego que uno de los puntos que nos interesa mucho es avanzar en este proceso de profesionalización. Es decir, ¿qué hacer para dotar a las organizaciones y a quienes integran a estas organizaciones, a quienes hacen el trabajo de manera cotidiana, de las capacidades, de los conocimientos, de las habilidades, muchas veces de las actitudes, para poder trabajar con estos grupos de población? Estamos perfilando también un trabajo diferenciado, es decir, hay instancias como CONADIC que trabajan de manera fuerte, importante, de manera cotidiana, con los centros que tienen que ver con personas con adicciones. El trabajo de DIF se centra en buena medida en lo que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes. Yo te comentaba hace un momento, hay un replanteamiento a partir de la publicación de la ley y del reglamento de la ley de lo que debemos hacer en términos de protección y restitución de los derechos de los niños, y por lo tanto las capacidades que tenemos que desarrollar en estas personas tienen que ver justamente con estas dos materias que son fundamentales. Pero dime, entonces, una vez que estos equipos de trabajo definan un plan de acción, cada uno regresa a su entidad, a su estado, y digamos, puede ser el representante del DIF el que convoque a todas las demás instancias de gobierno y sociedad civil para aplicar ese plan de trabajo y lograr una supervisión real, un saneamiento real de estos espacios, una reestructuración, un cerrar casas y albergues que no están funcionando o ayudarles a transformarse en algo digno para sus beneficiarios. Nos parece que lo relevante en esto es cómo darle un sentido positivo al trabajo que hoy se desarrolla ya desde las organizaciones de la sociedad civil en beneficio de la población. Es decir, la tarea de legislar, es que mira que la tarea de reglamentar, trabajando, no tiene que ver con la visión punitiva o la visión de cierre. Más bien lo que tenemos que buscar es cómo sí generar las mejores condiciones para que los propios centros y la gente que trabaja en estos centros pueda alcanzar los propósitos para los que fueron creados. Porque ¿no? Según las cifras que nos das, el número de trabajadores y voluntarios es de 1 a 1 casi con respecto a los beneficiarios. Es correcto.
1.6 trabajadores formales por cada voluntario. Esa es más o menos la relación. Pero además en relación a los beneficiarios, a los albergados, están casi 1 a 1. Es correcto. También tenemos cifras que tienen que ver ya en términos del número de beneficiarios. Si sumamos a los trabajadores formales con los voluntarios, es casi 1 a 1. Entonces son relaciones realmente importantes. Porque también llama la atención que pudiera ya usarse el pretexto de los albergues para la generación de empleo, separando a las personas de sus familias. Entonces hay que cuidar tanto eso. Nos queda mucho por revisar de los resultados que tenemos en el censo. Hoy estamos en una fase de análisis muy detallado de cada uno de estos datos. Lo entiendo y te estoy presionando para que nos digas qué van a hacer. Y lo que quiero decirte es que nos encantaría después compartirte resultados de estos análisis. A ver, hay estrategias que hoy tenemos generadas desde lo federal en una articulación clara con los estados y con organismos como la CONAHAP o las juntas de asistencia privada, cada una por su cuenta. Estamos impulsando la profesionalización a través de distintos mecanismos. Déjame plantearte solo el caso de lo que estamos haciendo en DIF Nacional. Vamos a un corte y nos lo platicas. Con gusto. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y ahora sí, vamos con el plan de acción porque a todos nos preocupa. Ya sabemos cuántos albergues hay en México, tenemos una cifra lo más aproximado a la realidad, pero sobre todo nos preocupan niños y niñas y adolescentes. De eso se encarga el DIF Nacional, debe haber un plan de acción. Me dices que ya se están reuniendo para diseñar ese plan de acción, ¿no? Se ha trabajado de manera fuerte respondiendo en buena medida a las cifras que hoy nos presenta el censo, aunque es un trabajo que ya tiene antecedentes. Quiero tomar 3 puntos muy concretos. 1, ¿qué estamos haciendo en términos de profesionalizar, de buscar la profesionalización de la gente que atiende a niñas, niños y adolescentes?
y yo agregaría un grupo más, al de adultos mayores. Sí, qué bueno. El DIF nacional ha establecido desde el año 2012 una estrategia que tiene que ver con la certificación de competencias laborales. ¿Qué estamos haciendo aquí? Dos situaciones que para nosotros son muy relevantes. La primera de ellas es desarrollar lo que son los estándares de competencia laboral a los que deberíamos de ceñirnos quienes estamos trabajando en estas materias. Y cuando hablamos de estándares de competencia laboral, estamos utilizando el modelo que propone Conocer, que es una instancia de la Secretaría de Educación Pública y quien nos da la mayor parte de los registros. Cuando hacemos esto, lo que buscamos es conjuntar a grupos de expertos que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes en este tipo de casas, en este tipo de centros, y a partir de eso identificar cuáles son las características que debe tener esa persona, qué conocimientos debe tener, qué habilidades, qué destrezas debe mostrar, qué actitudes debe tener a la hora de tratar a un niño. Y una vez elaborado ese estándar de competencia, lo abrimos de manera tal que podamos generar la capacitación a quienes están tratando de manera directa con los niños y luego, a partir de un mecanismo de evaluación, identificar quién sí tiene esas competencias para poder atenderlo. Este trabajo no podría hacerse si no estuviera vinculado a normas específicas. Y pongo un ejemplo. En este trabajo interinstitucional, el estándar que nosotros tenemos justamente para el cuidado de niñas, niños en este tipo de centros, es un estándar que hoy ha establecido la Secretaría de Desarrollo Social como obligatorio en las personas que atienden a sus estancias infantiles. De manera tal que ya no es solamente el hecho de que hayamos en conjunto construido este estándar, que estemos capacitando y que estemos evaluando, sino que además se vuelve un requisito para que la estancia infantil opere. Esto nos ayuda a garantizar de alguna manera que las personas, y digo de alguna manera porque ojalá y pudiéramos garantizar todas las aristas que tiene la atención a los niños, pero ya en términos de sus capacidades, de sus conocimientos, de sus habilidades, estamos identificando a aquellos que sí tienen esas condiciones. Claro, es complejísimo, porque además están los directivos que pueden estarte ocultando qué tipo de personal tienen trabajando y no puedes tener a un supervisor del DIF en cada lugar las 24 horas del día. Ese es un punto importante. Sin embargo, en complemento a esto y justamente la creación de la Procuraduría y la función que esta Procuraduría tiene de supervisión de los centros, hemos generado un nuevo estándar, más bien hemos actualizado un estándar de competencia que estaba prácticamente en desuso, que tiene que ver con la supervisión específica de estos centros. Es decir, no solamente queremos que quienes están generando el servicio a los niños, ¿no?, tengan las condiciones para hacerlo. También queremos que, además de los instrumentos de supervisión, las personas que van a hacer la supervisión estén perfectamente habilitadas y certificadas para hacerlo. Qué bien. Este es un trabajo que ya nos habla de esta búsqueda de estrategias a partir del conocimiento de los elementos que nos da el censo, pero también a partir del surgimiento de estas nuevas figuras tan importantes en términos de protección y restitución de derechos de niños. Ese mismo trabajo estamos haciendo para el caso de los adultos mayores. El DIF no solamente se encarga de trabajo en estándares de competencia, sino también de la actualización de las normas oficiales mexicanas en materia de asistencia social, siempre dentro del marco de lo que nos establece la Secretaría de Salud. Y en ese sentido, hay una norma, la 031, que tiene que ver con los centros en los que se atiende a adultos mayores. El espacio físico. Particularmente nos importa mucho las condiciones de los centros. Ahora se está evolucionando. Pero esto también para efecto de los niños, ¿no? También para efecto de los niños. Y es la misma norma. Ahí opera la norma 032. 032. Que es una norma que hoy está en actualización con una participación de más de 80 organizaciones públicas y privadas. Tenemos otra vez a las juntas de asistencia privada, tenemos organizaciones de la sociedad civil y tenemos a varios organismos del sector público participando en la revisión y actualización de una norma que hoy
hoy ya fue rebasada por la nueva legislación. Ahora, a esta norma deberán seguirle algunos otros instrumentos que estamos también trabajando. Entonces, es un proceso que vamos trabajando de manera paralela para garantizar los instrumentos necesarios para la operación de los centros, los instrumentos para la supervisión de los centros y las capacidades en la gente que tiene que operar los centros y que tiene que supervisar estos centros. Eso es parte de las cosas que hemos venido derivando justamente como estrategia de conjunto y que no es solo materia DIF. Aquí participan muchos otros actores. Pero luego sí deslindas la responsabilidad a cada gobernador de cada estado de la República, a su esposa encargada del DIF local, a las esposas de los presidentes municipales, que son también las responsables de los DIFs más pequeñitos. O sea, se va en cascada. Correcto. Asumiendo la responsabilidad cada quien en su demarcación y haciéndose cargo de que se cumpla con todo esto. Es muy claro. Y si lo están haciendo. Es muy claro. Hoy día es muy importante ver cómo las legislaciones locales se han venido alineando a la legislación nacional. Ahora, y ese trabajo de alineación también deriva en los propios compromisos locales, la creación de las procuradurías locales, que al final de cuentas son estos elementos que permiten articular dentro de un gran sistema nacional la posibilidad de generar mecanismos que nos aseguren que la población, en este caso niñas y niños, tenga garantizados la defensa de sus derechos, ¿no? Y claro, vamos a tener la mirada puesta en Baja California, que tiene 443 albergues, Distrito Federal 425, Jalisco 395. Y bueno, ya que son los lugares donde mayor número de albergues hay, pues van a poner la muestra de que si lo pueden reordenar, purificar y limpiar, ¿no? Reorganizar, capacitar, profesionalizar y garantizar los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, personas con adicciones, personas con enfermedad mental, personas con enfermedad terminal, indígenas y ancianos, pues darán la muestra de que sí se puede, porque si ellos están profesionalizando 500 espacios, nada de que, por ejemplo, Baja California Sur diga yo no pude con 41 albergues, o Tlaxcala con 34, o Tabasco con 22. Sin duda. Entonces vamos a poner atención en donde mayor número de albergues hay para que pongan la muestra y anunciaremos con bombo y platillo que lo han hecho bien, para que esos estados donde hay pocos albergues lo hagan muy bien. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Me parece que hay un gran esfuerzo nacional, hay un interés en todas las entidades por darle certeza a la población de que estos espacios que son para ellos, que han sido creados para ellos y como comentábamos, muchos de ellos desde la propia sociedad civil, tengan las mejores condiciones para poder atenderles. Bueno, pero no te dejo ir, ya se va a acabar el programa, no te dejo ir sin antes lances un mensaje para evitar el abandono de personas. A ver, con argumentos filosóficos trascendentes, ¿no? Porque la pobreza no puede ser causa de abandono. Me niego a creer que la pobreza sea causa de abandono. Este es un tema realmente interesante. Cuando hablamos de abandono, me parece que no estamos hablando de un solo factor y de un solo componente. La pobreza es solo uno de ellos. Nos podemos encontrar múltiples espacios, familias, en donde aún teniendo las condiciones económicas, aún teniendo la connotación de familia, puede definirse, puede verse claramente el abandono de algunos de sus integrantes. En esto no son solamente víctimas los niños y las niñas, en esto somos víctimas, me parece que socialmente, ¿no? Quienes de alguna manera pues estamos expuestos o bien a núcleos familiares desintegrados, o bien a condiciones de aislamiento social, o bien a condiciones de falta de acceso a ciertos satisfactores sociales, como puede ser la educación, ¿no? Como puede ser la alimentación. Y desde luego que el abandono es algo que lesiona.
La lesión que se genera por el abandono es una lesión que va mucho más allá de encontrarnos la manifestación de personas albergadas en estos centros de los que hemos conversado el día de hoy. Las manifestaciones del abandono tienen que ver con el desasosiego personal, la condición personal de no poder superar condiciones que bajo otras circunstancias hubieran hecho de muchos de los que habitan en este país un país mucho más grande. Explotar las riquezas las riquezas personales dependen en buena medida de esa posibilidad de ser acogidos amorosamente desde el seno familiar, desde la propia sociedad, desde el núcleo de trabajo, desde los grupos a los que te integras. Me parece que un mexicano que no ha tenido esa condición de abandono siempre, y va a ser siempre mucho más un mexicano amoroso, capaz de dar, de prodigar afecto y mejores condiciones a quienes le rodean. Así es, y luego el cariño que reciben los cuidadores de las personas más vulnerables en estos albergues es ese cariño que correspondería a habérselo dado a ese papá, esa mamá, ese hijo, ese hermano, ese tío, ese abuelo, y se está perdiendo de algo enorme. Porque además ya son muchos los heridos, el que abandona y el abandonado, claro. Quedan dañados en su orden moral y en su fuero interno, en sus afectos, ambos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Me parece que esa es una circunstancia por la que es importante seguir profundizando en el trabajo de revisión de qué está sucediendo para que tengamos 118,000 personas hoy día ubicadas en centros que desde la perspectiva de otros tienen la condición, la necesidad, las ganas de prodigarles amor, de prodigarles atención, de prodigarles las mejores condiciones para su desarrollo, ¿no? Y mínimo multiplicaría por 5 esas cifras, 118,000 por 5, ¿cuánto viene siendo? Porque son los que abandonaron. Mínimo 5 abandonaron, mínimo, ¿eh? Sí, claro, 600,000 más o menos. Hay un punto que es muy importante en esto. Estas son las cifras de lo que podemos medir. Hay una parte que no hemos podido medir, ¿no? Y ese es tal vez uno de los puntos. ¿Cuántas organizaciones no están registradas? ¿Cuántas personas no tenemos dentro de nuestros registros? Eso es algo a lo que tenemos que avanzar. Ese es un compromiso importante, no solamente planteado desde el propio Sistema Nacional DIF, sino me parece que es una preocupación constante de la sociedad en su conjunto. El esfuerzo de las juntas de asistencia privada, por ejemplo, precioso. Es enorme. ¿Y van a promover ustedes, ahora que han tenido esta experiencia de trabajar con las juntas de asistencia privada, van a ayudar a Indesol a que tenga más carácter y fuerza para que incentive la creación de juntas de asistencia privada en todos los estados? De verdad te lo pregunto, porque somos testigos de que la figura jurídica de IAP es garante de una supervisión constante de parte del órgano rector, que exige la máxima honorabilidad en el ejercicio de la actividad no lucrativa. Y bueno, pues si no hay más que 16 juntas de asistencia privada, estamos dejando en una anarquía al resto de la sociedad civil, que claro, esto no es declarar como nulas a las organizaciones no lucrativas que no son IAP. Hay unas excelentes, maravillosas que se hacen auditar, ¿no? Por despachos de mucha categoría y de mucha credibilidad, pero hay otras, como los albergues estos de la Mamá Rosa y otros más que existen, que son un peligro. El censo nos reporta algo muy interesante. Y otro dato que tiene que ver con esto. Más del 40% de las organizaciones que están censadas, de los centros que están censados, se han creado en los últimos 10 años. ¿Y son IAP? No todas son IAPs, ¿no? No todas. Pero sería bueno que fueran IAPs. Lo que sucede con una IAP es que al final de cuentas tenemos también esta ventaja de los mecanismos reguladores de las propias IAPs, que nos garantizan que este esfuerzo social que se realiza para atender a nuestra población vulnerable, ¿no? Es un esfuerzo vigilado, es un esfuerzo orientado, es un esfuerzo de conjunto con objetivos. Y de gente muy capacitada. Como señalas, claro, aunque como señalas,
este es también un componente adicional a otras organizaciones que tienen ya muchos años de operar con una gran seriedad, con una gran participación. El esfuerzo que hemos hecho por registrar a las IAPs en el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social ha sido grande. Las juntas de asistencia privada han participado mucho en el ánimo de poder también darle a la sociedad información de qué hacen, dónde están, qué tipo de servicios brindan, porque eso es algo fundamental. O sea, pero dime, ¿le puedes decir a Indesol que vale la pena que motive la creación de la ley de instituciones de asistencia privada en cada estado? Me parece que en esto hay muchos que estamos motivando la iniciativa. Ah, qué bueno. Indesol es solo una de las instancias que lo está haciendo, aunque tenemos que acordarnos aquí que eso es más bien una iniciativa que surge de los propios gobiernos de los estados. Sin duda, pero ustedes habría que hacer que el 50% que nos falta de las entidades federativas para poder tener una ley de instituciones, para poder tener una junta de asistencia privada, se sumen a este barco. Y me parece que hay grandes ejemplos en eso. La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Muchas, todas. Digo, cuando uno enuncia, omite, y cuando omite ofende. Preferible no decirlo, decir que realmente el trabajo que están haciendo las juntas de asistencia privada hoy no solamente da certezas para quienes están procurando fondos para la asistencia social, sino también le da certeza a quienes son beneficiarios. Y a las mismas autoridades. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. A las autoridades, es descansar en la sociedad civil mediante un cuerpo de gobierno mixto de autoridades públicas y privadas que van a supervisar la actuación de todas las organizaciones no lucrativas que adoptan esa figura jurídica, y además las capacitan y les acompañan en todos los procesos contables, jurídicos. O sea, es precioso ser una IAP, tiene muchas ventajas para todos, nos ayuda a tener una sociedad y un tejido social transparente y bien organizado. Así que bueno, pues qué bueno, me da gusto que el DIF nacional también esté de acuerdo en que hay que motivar la creación de la ley de instituciones de asistencia privada en cada estado de la República Mexicana, y que México vaya siendo un mejor país, más feliz, y prevenir el abandono. Ese es un proceso en el que está comprometida nuestra presidenta. Venga esa mano, prevenir el abandono. Encantado. Eso hay que hacerlo, sin ninguna duda. Sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y felicidades a todo tu equipo, que ha trabajado arduamente. Muchas gracias. Es el equipo de DIF, y cuando me refiero a DIF, es DIF desde los municipios hasta la federación, que se ha puesto la camiseta para estas cosas. Excelente, muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.